la escritura del Gadareno, ¿verdad? Sí, nos recordamos bien. Y pues la idea era aprender bueno, hay dos clases de discernimiento, mencionan algunos, ¿verdad? Uno, el discernimiento por conocimiento, ¿sí? Y el discernimiento por el don, ¿sí? Pues nosotros necesitamos los dos, ¿verdad? Entonces esto es para más o menos identificar algo que pueda estar afectando a una persona. Y bueno, nosotros nos enfocamos al rechazo en base al Gadareno, que hay mucho que explicar. Creo que aquí les han hablado de sanidad interior. Bueno, el rechazo es la área más común, sí, y se puede decir que es la principal. Amén. Siempre toda persona ha sufrido rechazo, sí. El rechazo más severo es en la casa, ¿verdad? Ya de ahí parte, la casa me refiero a los papás, sí, y de ahí el más doloroso también después del de la casa es el del matrimonio, sí. Todos nosotros hemos sufrido rechazo, sí. A unos se nos nota de una forma, otros de otro, pero todos hemos padecido ese daño emocional, ¿sí? Algunos mencionan que el rechazo es lo opuesto al amor, ¿sí? Y pues el amor es Dios, ¿verdad? Entonces quiere decir que el rechazo siempre va a estar, amén. Y bueno, hay muchos ejemplos para hablar del rechazo, pero bueno, el tema no es tanto lo de sanidad interior, sino la liberación. Entonces estamos viendo el rechazo como un espíritu, ¿sí? Porque de eso estamos hablando de liberación, ¿sí? Entonces, quiero que esto sí lo tengan siempre bien presente. Hay daños emocionales o heridas, ¿sí? Hay espíritus, ¿sí? Y hay fortalezas, ¿verdad? Todo daño emocional va a formar, daño emocional me refiero a una herida, como el rechazo, ¿sí? Todo daño emocional va a generar una fortaleza, y una fortaleza pues es una manera de pensar, o creencias que están en nuestra cabeza, ¿sí? O como lo mencionan los psiquiatras, ¿verdad? Los psicólogos, el sistema de creencias, ¿sí? O como lo menciona la Biblia, fortalezas mentales o fortalezas de la mente, ¿sí? Todo daño emocional genera una fortaleza o muchas fortalezas, y esas fortalezas pues resguardan al enemigo, ¿sí? Entonces por eso, dentro de todo lo que es la administración, sí, la administración personal o la administración para un alma, se tienen que tratar muchos puntos, ¿sí? Hay unos que ya están muy obvios, pues hay que ir sobre ese, ¿verdad? Por decir un ejemplo, pues un espíritu, ¿sí? Pues es liberar a la persona, ¿verdad? Pero también, si estamos hablando en el caso del Gadareno, que lo estamos mencionando como un espíritu de rechazo, pues con toda seguridad hay un daño de rechazo, una herida de rechazo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese ya serían otros temas. Pero yo nada más les quiero para recordar los síntomas que nosotros vimos en el Gadareno, ¿sí? Hay mucho que hablar del rechazo, ¿eh? Pero bueno, yo mencioné 6, son los que tengo en las diapositivas. Si me las puedes poner, por favor, desde la segunda diapositiva, donde habla ya los síntomas. Nada más las vamos a repasar, no las vamos a explicar, sí, porque eso ya lo vimos la semana pasada. Sí, el primer síntoma que nosotros, o que pusimos aquí es la apariencia, ¿sí? El rechazo siempre va a producir apariencia, ¿verdad? Bueno, no lo vamos a explicar, gracias, porque ya lo explicamos. Entonces, la apariencia, y luego otro que está ahí mismo en las diapositivas, bueno, lo describen así, que tiene un espíritu inmundo. Sí, inmundo pues tiene que ver todo con todo lo que es el desorden, sí, o suciedad. ¿Sí? Pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos, amén. Sí, entonces eso también es producto del rechazo, en base a lo que estamos hablando, porque lo estamos enfocando al rechazo. Sí, obviamente hay más cosas. Número 3, la siguiente diapositiva. Pusimos aquí en la tercera diapositiva. Moraba en sepulcros, ¿sí? Y bueno, lo mencionábamos como una condición de mucha tristeza, mucha depresión, ¿sí? El sepulcro tiene que ver con eso, con sentimientos de dolor, ¿sí? Mucha tristeza, mucha frustración, mucho desánimo, eso es parte del rechazo también, ¿sí? Y otro lo menciona así, que nadie lo podía atar, y pues nosotros en base al rechazo pues lo relacionamos con la falta de sujeción, ¿sí? Una persona que tiene rechazo batalla mucho para sujetarse, porque tiene miedo o piensa que lo van a controlar, ¿sí? O lo van a herir, ¿verdad? Sí, hay extremos,
Toda persona herida vive en extremos, ¿sí? O no se sujeta a nadie, ¿verdad? O todo lo hace por miedo, ¿sí? A todo le dice que sí, ¿verdad? Aunque esté mal, ¿sí? Porque tiene miedo. Ese también es producto, en base a lo que hablamos, del rechazo. Pero todo daño emocional siempre nos lleva a una inestabilidad, ¿sí? Entonces, o la persona, en el caso del rechazo y el punto de la obediencia o sujeción, o es muy rebelde, ¿sí? Como en el caso del Gadareno, nadie lo podía atar, o sea, nadie lo podía someter, o es muy rebelde con ninguna figura de autoridad se sabe someter, ¿sí? Ninguna figura de autoridad, no nada más los pastores, ¿sí? Ninguna figura de autoridad. Gente en los jefes de trabajo, padres de familia, o sea, todo lo que es una figura o representa una figura de autoridad, la ve con rechazo, ¿sí? Y por eso no se sabe sujetar. Y la otra, el otro extremo, pues a todo dice que sí, ¿verdad? O sea, todo lo hace, pero no porque es una persona con sujeción, es porque tiene miedo, ¿sí? Tiene miedo de decir que no, ¿verdad? O tiene miedo de decir, no, pero es que eso no está bien, ¿sí? Entonces lo que menos quiere es confrontar. De lejos corrió y se arrodilló ante él. Vamos a leer el otro. Dice, y clamó a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Bueno, vamos a ver ahí en nuestra diapositiva. Bueno, dale a la siguiente, por favor. Fíjense bien, en base a ese versículo. ¿Qué dice el versículo 6? Bueno, dice que vio a Jesús, ¿sí? Bueno, así es el camino hacia nuestra libertad. Lo primero que vemos aquí, ¿sí? Es que vio al Señor, ¿sí? Y esto ponga mucha atención, porque hay gente que a lo mejor no está atada con espíritus, ¿sí? Pero tiene una mentalidad de esclavo, ¿sí? Tiene una condición en cuanto a su voluntad de esclavitud, ¿sí? Por eso repito, ¿verdad? Es espíritu, es daño y es fortaleza, ¿verdad? No solo es espíritu de lo que Dios nos quiere liberar, ¿sí? O sea, no solo son demonios los que Él nos quiere sacar, ¿sí? También quiere sanar nuestra herida. Por eso a esto le llamamos sanidad integral, ¿sí? Porque no es, liberación integral, porque no es nada más expulsar demonios, ¿sí? Y eso usted lo tiene que saber, ¿sí? Porque cuando se forme un ministerio de liberación, no puede enfocarse inmediatamente a echar fuera demonios, porque hay gente que no tiene ese problema, ¿sí? O que no es su principal problema. Amén. Y por eso se necesita el discernimiento. Hay muchas cosas que vamos a ir viendo. Pero puede ser que la causa de su condición sea emocional, ¿sí? Y eso hay que hacer, ministrarlo también. Amén. La causa de su condición sea una condición mental, ¿sí? Y si no se renueva eso, no va a salir, mi hermano, ¿sí? Aunque usted le reprende, no se va, ¿sí? Porque el problema no es tanto un espíritu adentro, ¿sí? Créame que esa es la parte más fácil de ministrar, la liberación, expulsar demonios. Eso es lo más sencillo. Lo difícil es la sanidad del alma, la renovación de la mente. Eso cuesta mucho, ¿sí? Porque se lleva mucho tiempo y no depende de tanto del que ministra, depende del ministrado, ¿sí? La sanidad del alma depende más del que está siendo ministrado, como la fortaleza de la mente, ¿sí? Eso depende más de nosotros, porque entra nuestra voluntad. Si acepto el concepto de Dios o el principio de la Biblia, o lo rechazo. Amén. Entonces, por eso de verdad, liberar, expulsar demonios no es lo difícil, ¿sí? Lo difícil es lo otro, la mente, las emociones. Eso es más complicado. Y hay gente que se le va la vida en las iglesias y sigue igual, una mentalidad de esclavo y un corazón destruido, ¿sí? Y aparentemente sin demonios, ¿verdad? Pero obviamente, como lo vimos en el ejemplo de Judas, ¿sí? Hay una influencia ahí, ¿verdad? Bueno, entonces por eso yo quiero que lo vea así, no nada más el expulsar un demonio, ¿sí? Sino verlo todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que este hombre salió de su esclavitud? Bueno, dice que vio a Jesús y ahí inicia, ¿sí? Ver a Jesús es tener una revelación de quién es Cristo,
¿sí? Por eso la Biblia habla, creo que ahí puse la escritura, eso es donde viene Juan 8:32, pues usted se lo sabe muy bien, ¿sí? Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? La verdad nos hará libres. Entonces, ¿a qué se refiere la verdad? ¿A qué se refiere el Hijo? Pues se refiere al Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ir conociendo al Señor Jesús nos libera, ¿sí? Entonces, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, ¿sí? Entonces, como no es un concepto, no se aprende teológicamente o no se conoce a Dios teológicamente. 2, 3 cursos, un seminario, un título de teología y ya conozco a Dios. Conozco Biblia, ¿sí? Pero no a Dios. Amén. Porque Dios no es un objeto, ¿verdad? Es una persona. Entonces, para conocer a Dios no nada más se estudia o se le estudia. No estoy diciendo que no hay que estudiar, ¿sí? La Biblia. Pero no es el método principal, es el experimentar con Dios. O sea, es el caminar, ¿verdad? Es la relación con Él. Es como con una persona, ¿sí? Tal cual. A mí me pueden describir a una persona, es alto, chaparro, gordo, flaco, güero, prieto, ¿sí? Pero no significa que porque lo describa, sé cómo es, ¿sí? Yo conozco una persona porque tengo relación con esa persona o tengo comunión, ¿sí? Eso es muy distinto, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo ese contacto, esa relación, ¿sí? Puedo describir a la persona cómo es, qué le gusta, qué no le gusta, qué le da coraje, qué le da tristeza, y aparte lo describo en el exterior, ¿sí? Bueno, pensar que por describir a Dios por lo exterior, o sea, lo teológico, ya lo conozco, no es suficiente. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, por eso la verdad o Dios como la persona de Jesús, ¿sí? Se va conociendo en base a mi relación con Él y mis experiencias con Él, ¿sí? ¿Está claro, mis hermanos? Pero el principio es ir teniendo una revelación de quién es Él. Así inició nuestro traslado de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Tuvimos una revelación de quién es Jesús. Y Él nos sacó de las tinieblas. Sí, pues hubo un arrepentimiento, o lo que nosotros conocemos como aceptar al Señor en nuestro corazón. Y en ese momento nuestra vida espiritual inició. Amén. Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos o Dios se nos va revelando, nuestra liberación, sí, tanto espiritual o de demonios, pues, nuestra liberación emocional, nuestra liberación mental, ¿sí? O renovación, se va dando, mi hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo concluimos a ese punto? Pues, esto es progresivo. Amén. No por tener una revelación de un versículo o un concepto, ya conozco todo. No, esto es progresivo, ¿verdad? Entonces, esto se va dando a medida que lo vamos conociendo, ¿sí? Y esa, a lo mejor, en un impacto que tuve de Dios en su palabra, ¡pum!, se rompió en cadenas, ¿verdad? Otro impacto que tuve de Dios por la palabra me empezó a sanar el alma, ¿sí? Y así, otro impacto que tuve me cambió la forma de pensar y eso me libera. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, no por tener algo teórico significa que estoy conociendo. Ver a Jesús es que Él se me vaya mostrando, ¿sí? Que Él se me vaya revelando, y eso es progresivo, no es de un día. ¿Sí me expliqué ahí? ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, por eso el Timoteo también lo dice, ¿verdad? Para que vayan conociendo al Señor y salgan del lazo del diablo, ¿sí? Se arrepientan y conozcan al Señor y salgan del lazo del diablo. Amén. Entonces es ver a Jesús. ¿Qué es ver a Jesús? Es tener una revelación de quién es Jesús. Eso es verlo. Y un ejemplo muy claro, pues Isaías 6, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Se le reveló. Cuando Él se le reveló, bueno, pasaron muchas cosas ahí. Entre ellas fue que tuvo el impulso de servirle, ¿sí? Porque solo conociendo a Dios se tiene la intención de servirle. Mientras no, puede ser imposición, puede ser una mala intención, pero no gratitud, ¿sí? Cuando yo veo al Señor, no en una visión, conocerlo, ¿sí? Es cuando se tiene la necesidad de servirle. Amén. Bueno, número 2, para no tardar mucho ahí.
Número 1, vio al Señor. Tuvo una revelación de quién es Jesús. Número 2, corrió y se arrodilló ante el Señor. ¿Sí? ¿Sí se acuerda eso? ¿Verdad? Lo acabamos de leer. Entonces vio al Señor, corrió y se le postró. ¿Sí? Eso fue un momento como de lucidez que tuvo el gadareno. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos aquí? Él se arrodilló, él doblegó, ¿sí?, su voluntad. El reino de Dios, mis hermanos, no se mueve por imposición. Nada, absolutamente nada se mueve por imposición. Todo en Dios se mueve por una voluntad que se va doblegando. ¿Sí? Hasta Jesús, ¿sí?, tuvo que ceder su voluntad, ¿sí?, para poder obedecer al Señor. Amén. El Getsemaní, por ejemplo. Sí, el Señor está, ay Padre, si fuera posible pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, doblegó su voluntad, ¿sí? Entonces el reino de Dios así se mueve. Hay 7 parábolas del reino que menciona Mateo 13, ¿sí? Cada una de las parábolas te explica un poquito lo que es el reino de Dios. La primera, la del sembrador, ¿sí? Esa es la más importante. Sí, porque si esa no se entiende, las demás no se van a entender. Y esa primera dice la semilla que cayó junto al camino. ¿Sí se acuerda de esa escritura? Mateo 13, la parábola del sembrador. Y luego el Señor explica qué significa caer junto al camino. Y dice, estos son los que leen la palabra o escuchan el mensaje del reino y no lo entienden. ¿Sí? Hay versiones que no dicen no lo entienden, dice no lo quieren entender. ¿Sí? El reino de Dios no se impone. Amén. El reino de Dios es algo que yo decido recibir. ¿Sí? La liberación es igual. Todo lo que hay en la iglesia y todo lo que está en el recurso de Dios o en el Señor, todo se da, todo lo tengo que aceptar yo, no me lo va a imponer. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aún la liberación, ¿sí?, no se puede imponer. Mira, hay gente que nunca es libre porque no se quiere arrepentir. No puede. ¿Sí? Hace muchos, bueno, mejor les platico uno más reciente. Es que me acordé de una de hace muchos años. Liberaciones muy así, pesadas, ¿verdad? Y pues al principio en el ministerio de liberación pues no entendíamos muchas cosas. Era nada reprender y reprender y reprender hasta que se iba, ¿verdad? Y eso duraba horas, 3 horas, y a darle y darle y darle. Ya a veces ya no sabía ni qué orar para que se fuera el demonio. Hace muchos años nos tocó uno, pero aferradísimo. Pues ahí estábamos como 5 o 6 alrededor de esa pobre persona, ¿verdad? Uno agarrándole las manos, ya lo tenemos en el suelo porque no podíamos. Sí, los pies, las manos, sí. Y de pronto se endereza y nos ve a uno por uno y nos dice, oración y ayuno, a todos, sí. No me acuerdo qué más dijo. Ustedes son tantos y yo nada soy uno, sí. No pueden. Y suéltenme, decía, que no estoy atado en el nombre que es sobre todo nombre. No cantan ustedes, decía el demonio. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, suéltenme. Pues nos soltamos mangos, ¿verdad? Estaba pero feo, sí, la situación. Entonces, ¿por qué no salía? Bueno, una, pues ya nos había trapeado, ¿verdad? Los que lo estábamos liberando. Y la otra, la falta de arrepentimiento de la persona. Si no hay arrepentimiento o una voluntad doblegada, no sale el demonio. Así venga el apóstol Pablo a ministrarnos liberación, no va a salir. Sí, porque lo que lo mantiene ahí es el pecado. Amén. Si la persona no se arrepiente, sí, o no, ya sea de un pecado o una situación emocional que no quiere perdonar, que no quiere sacar eso de su corazón, no va a salir el demonio. No va a salir. Sí, se va a manifestar, se puede calmar, pero no va a salir. ¿Sí me explico, mis hermanos? Sí. Por eso no es nada más chamucos. Son situaciones internas, ¿verdad? Hace tiempo también había una persona que también como estaba fea su situación, mucho chamuquero. Y había algo que llegó un momento donde, ¿sabes qué? Es que ya llegamos a la conclusión. Tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar a tu mamá. Ese era su problema. Tú tienes que perdonar a tu mamá.
Y no quería y no quería y no quería. Y se empieza a acostumbrar a que las ministren o los liberen. Entonces un día fue y yo les dije a los demás, porque éramos 3 los que ministraron liberación en aquel tiempo, no la vamos a ministrar, ¿sí? Porque es decirle lo mismo. Entonces a veces se acerca conmigo, es que vengo que me ministren. Dije, no, ya no te tengo nada nuevo que decir, tienes que perdonar y es todo. Pues no perdonó. Entonces no era tanto cosas ancestrales o cosas de pecados personales, eran cosas emocionales. ¿Sí? Entonces, si no hay arrepentimiento, no hay liberación. Las cosas que el diablo tiene contra nosotros son el pecado. ¿Sí? Usted, se ha leído el hombre fuerte. ¿Sí? En el hombre fuerte lo dice, ¿verdad? El hombre fuerte tiene su palacio, lo guarda, ¿sí? Y él está seguro, todo lo que tiene, mientras no llega uno más fuerte que él. Y lo dice, pero cuando llega uno más fuerte que él, entonces le quita las armas en las que confiaba, ¿sí? Y entonces lo destruye, ¿sí? ¿Cuáles son las armas en las que confía el diablo? Es el pecado. Amén. No hay pecado, no hay esclavitud. No sé si ya le leí esto, yo creo que ya. Colosenses 3. Vamos a leerlo. Lo más probable es que ya se los he leído. Colosenses capítulo 3 o 2. Capítulo 2. Esto, mi hermano, apréndaselo, porque esta es una columna en lo que es la liberación. Lo más probable es que ya se los he mencionado, pero fíjese bien. Vamos a ver, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque estamos hablando de la voluntad. ¿Qué hizo el gadareno? Se postró, o sea, se doblegó ante el Señor y empezó su liberación, ¿sí? No hay disposición, no pierdan el tiempo, pastores, ¿sí? No pierdan el tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque eso es perder el tiempo. Amén. Entonces hay gente que solo quiere que lo oigan, solo quiere atención y no, ¿verdad? Platiquen entre ustedes, dice un video de chistes, ¿verdad? Sí, platiquen entre ustedes. Sí, no, o sea, eso no es así. Y no vamos a ser groseros, ¿verdad? Váyase porque platiquen entre ustedes. No, simplemente, pues es que no. Sí, hay gente a la vez, uno la tiene que decir, a ver, ya. Sí, ¿qué quieres, verdad? ¿O por qué me estás echando todo este rollo? ¿Cuál es la idea? Sí, y nunca hay que ser groseros. Amén. Somos, y eso lo dice Timoteo, ¿verdad? Es amable para con todos, pero no es ser dejado. Sí, porque somos siervos de Dios. Amén. Fíjense pues. Dice, ya lo tenemos todos. Colosenses 3:13. Apúntelo porque estos 3 versículos es la columna de la liberación. Es la base. Entonces estamos hablando de una voluntad que se doblega, ¿sí? No, esto yo lo más seguro es que sí se los dije al principio, pero ahí va otra vez. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Versículo 13, ¿de qué habla? Habla del perdón, ¿sí? ¿Cómo se da el perdón? Pues por el arrepentimiento. Amén, perdón, arrepentimiento. Versículo 13. Versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿de qué habla el 14? Pues te está diciendo que hay un acta, ¿sí? El diablo tiene muy buena memoria para estas cosas. Amén. Él no necesita otro acusador, ¿sí? Él es bueno en su trabajo, es muy bueno para acusar, ¿sí? Entonces, esa acta son sus armas, las armas del hombre fuerte, ¿sí? Mientras no hay, versículo 13, confesión y arrepentimiento, él sigue teniendo un acta. Esta es la base principal de la liberación. Amén. Entonces, yo puedo venir y libéreme, ministreme, ¿sí? Y ore por mí, por eso, ¿sí? Siempre hay una causa, mi hermano, ¿sí? Toda situación emocional o situación espiritual, incluso física, ¿sí? Tiene una causa. Amén.
Y eso es lo que tenemos que discernir los que ministramos, los que ministran liberación, nuestros pastores, los que tienen la unción que se les delegó para que apoyaran en esas áreas, o la consejería, simple y sencillamente, ¿sí? Tiene que haber un discernimiento para poder decir, ay, es que hay una causa, ¿sí? Y la causa es esta, vamos a decir el perdón, ¿sí? Tu condición espiritual y emocional no sale porque tienes que perdonar. Es un ejemplo, ¿verdad? Tienes que perdonar, ¿sí? Esta situación que va así de toda tu vida, no logras salir completamente porque tienes que restituir, tienes que reconciliarte, ¿sí? Muchos daños emocionales son causa de problemas entre padres e hijos, ¿sí? Si esas cosas no se arreglan, nos vamos a atorar, ¿sí? Va a llegar un punto donde hasta ahí vamos a llegar. Amén. Eso se le llama herencia emocional, ¿sí? Bueno, entonces hay un acta de decretos, algo que está contra nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hace el diablo? Estas son mis armas. Soy el hombre fuerte. Vamos a decirle el ejemplo que estamos viendo, el rechazo, ¿sí? Soy el hombre fuerte, tengo atada a tal persona, ¿sí? Y estas son las armas que tengo. No sabe perdonar, está en pura depresión, se ha intentado matar, ¿sí? Ya odia a todo mundo, ya no nada más al que le ofendió, porque eso hace el resentimiento. Ahí se cumple el dicho, ¿verdad? Ya no, ¿cómo dicen? Bueno, esa mero. Ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la paga. Y eso es así, resentimiento genera más odio, más rencor. Entonces la persona ya no es nada más quién se la hizo, es saber con quién se las cobra, ¿sí? ¿Sí? Entonces hay pues esa acta. Mientras no se arrepiente la persona o suelta el perdón, en este caso, el acta sigue ahí. Y el diablo tiene buena memoria, porque él sabe bien que es un principio espiritual, ¿sí? Él conoce la ley, amén, la ley de Dios. Entonces él agarra la ley y aquí dice, el acta de los decretos no se anula mientras no hay perdón, ¿sí? Y va con Dios y dice tal persona, ¿sí? Porque él es el acusador, acuérdense, el juez justo es el Padre, nuestro defensor es Jesús. Yo soy la víctima en este caso, más bien soy el acusado, ¿sí? Y el acusador es Satanás. Y saca el acta, y vaya que tiene actas, de líneas generacionales, no nada más las personales. Aquí dice esto: fecha, hora, día, todo, ¿sí? Todo lo tiene registrado. Por eso usted sabe que en la Biblia dice que se abren libros, ¿verdad? En Apocalipsis. Bueno, esa es otra cosa. Entonces, hay confesión, ¿sí? Se anula el acta. Eso es imposible, pero ese es el poder del sacrificio de Cristo y de la sangre de Jesús, ¿verdad? Que un acta se puede anular, un acta de decretos no se puede anular, pero Él la anuló, ¿sí? Porque su sacrificio fue perfecto y su sangre es muy poderosa. Amén. Una vez en una liberación estaba un demonio manifestado, quiero sangre, decía el chamuco. Y mordía a la persona porque le quería sacar sangre. Y yo le decía, mira, aquí está la sangre del cordero, agarra esta sangre, ¿verdad? Y decía, no, porque esa sangre es pura, ¿sí? Entonces eso es así, ¿verdad? Realmente es así. La sangre de Jesús es perfecta, no hay pecado ahí. Bueno, fíjese pues, entonces arrepentimiento, perdón, el acta de los decretos se anula, ¿sí? Y número 3, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Los empieza a saquear, y esa es nuestra liberación. Amén. Entonces, versículo 13, arrepentimiento. Versículo 14, se anula el acta. Versículo 15, liberación o restitución. ¿Está claro, mis hermanos? Esa es la base de la liberación, ¿sí? Si hay una manifestación de demonios o hay una situación en que una persona no puede salir, hay algo, ¿sí? A lo mejor no es un pecado así de adulterio, brujería, a lo mejor sí, pero siempre hay algo, hay una causa. Puede ser espiritual, líneas generacionales, ataduras, pecados personales, o puede ser emocional, ¿sí? Si es emocional, no va a salir mientras no cierre esa puerta. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Y otra puede ser física,
También puede ser física. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Sí? Pero esa ya es una última opción. Amén. Primero hay que analizar las otras que siempre son más seguras. Hasta ahí pues. Vámonos ahí donde estamos en la diapositiva. Entonces corrió y se arrodilló. Por eso estamos hablando de que esto trabaja nuestra voluntad, nuestra decisión. O sea, se arrodilló. ¿Sí? Y eso aplica en la liberación, en la sanidad del alma y en la renovación de la mente. Si la persona no quiere salir, la semilla no se siembra. ¿Sí? Si la persona no quiere salir de su condición, se le va a ir la vida igual. ¿Sí? Y ahí es donde después de cierto tiempo, uno ya como pastor ya empieza a poner un límite. ¿Sí? Y si sigue pasando el tiempo, uno tiene que empezar a ver y a decir, ese ya es peligroso. ¿Sí? Ya es peligroso. Amén. Porque su condición ya puede contaminar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué se hace? Pues empieza a advertir al pueblo. ¿Cómo lo adviertes? Ese es peligroso. Pues no, ¿verdad? Lo adviertes enseñando lo que no se debe hacer. Sí, para que salga a la luz el que está haciendo lo incorrecto. Pablo era más duro, la verdad. O podemos decir, era más correcto. ¿Sí? Cuando Pablo le hablaba a Timoteo o a Tito le hablaba súper directo, no le dio muchas explicaciones. Cuando veas esto, haces esto, haces esto, haces esto, puras instrucciones. Con Timoteo no, fue más paciente, pues es que era el hijo, el sucesor. Sí, le dio más explicaciones, 2 cartas, ¿verdad? Pero hay una parte, no sé si fue a Timoteo o a Tito, que lo dice, que desde el frente, ¿sí? Exhiba a la persona. Eso está más tremendo, ¿se imagina? Fulano de tal, no se junten con él, porque está haciendo esto, pues está más tremendo, ¿no? ¿Verdad? Si a veces la curva la sentimos inmediatamente como ofensa, imagínense la directa, pues nos va a ir a mandar al mundo. Pero lea esa carta, sí, o lea las 3, pues, 2 de Timoteo y una a Tito, y se la dice directo, ¿verdad? Dilo a la congregación, sí, pero sácalo a la luz. Amén. Bueno, para eso también se requiere sabiduría. Muy bien, mis hermanos. Entonces, no hay arrepentimiento, no hay liberación. ¿Sí? Tiene que actuar la voluntad. No hay que perder el tiempo. Cuando se dice y se dice y se dice y se dice, se ministra y ministra y ministra y la persona no quiere. ¿Sí? Que la mente no es que es un concepto, fulanito, fulanita, tienes que renovarlo, dale la lucha con esto, lee esta escritura, órala, repítela, declárala, ¿sí? Sana, perdona, suelta esto de tu corazón, renuncia a tal o cual cosa. Ay, pastor, otra vez, ¿sí? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cuando es lo mismo, uno puede decir, no quiere salir, ¿sí? Y ahí es donde uno ya empieza a poner límites. ¿Y es feo los pastores porque hacen eso? No. Cuando la causa es no arrepentimiento. ¿Sí? Bueno, tanta cosa que se tendría que explicar, ¿verdad? Porque muchas quedan en el aire y está tremendo. Bueno, número 3, ahí en la diapositiva. Corrió y se arrodilló. Ese es el 2. Número 3, le salió el encuentro. Bueno, eso lo dice al principio cuando el Señor se baja de la barca. Encuentro en la Biblia es algo similar cuando hay una revelación de Cristo, pero esos encuentros son diarios, es un impacto con la persona de Dios, ¿verdad? Así inició nuestra vida también, con un encuentro con el Señor, ¿verdad? Pero cada vez que venimos a la iglesia u oramos en nuestras casas, puede haber un encuentro, ¿sí? ¿Qué hace ese encuentro? ¿Sí? Pues ese encuentro nos lleva a una conversión, ¿sí? ¿Qué es una conversión? Es cambiar de rumbo, ¿sí? Siempre que usted ve en la Biblia se volvió o me volví, eso es conversión, así se traduce. Entonces se gira hacia otro rumbo, ¿sí? Entonces, si no hay encuentros con Dios y con su palabra, nuestro caminar va a seguir siendo igual, ¿sí? Nosotros necesitamos encontrarnos con la persona de Dios en la Biblia, en la iglesia, en la oración, para que nuestro rumbo empiece a cambiar, ¿sí? Esos son encuentros. Véanlo en el apóstol Pablo. Pablo iba hacia una dirección. ¿Cuál era la dirección? Respirando amenazas y muerte. Él iba a matar a los hermanos. Si ya tenía la autorización de los principales de Israel, entonces él se sentía pues muy poderoso, ¿sí? Entonces él iba directo a matar cristianos y se topa con el Señor.
Cuando se topa con el Señor, pues tiene un encuentro con su persona y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sí? Pablo, él creía que servía a Dios, y así lo dice en sus testimonios, ¿verdad? En diferentes momentos. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, donde él expresa su testimonio, su conversión. Sí, pues yo lo hacía creyendo que era para Dios, ¿verdad? Entonces fíjese, se encuentra con Dios y el Señor le dice: no es para mí, estás contra mí. ¿Sí? Cuando él tiene ese encuentro con el Señor, cambia de rumbo, se convirtió. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo ese cambiar de rumbo? Pues primero los iba a matar y ahora los empezó a cuidar o a edificar. ¿Sí? Eso es conversión. ¿Está claro, mis hermanos? Si no hay encuentros con el Señor en la palabra, aquí en las reuniones, en la vida de oración, no hay conversiones, la persona sigue igual. ¿Sí? Y eso no lo puede hacer nadie más que usted y Dios. Amén. Son sus encuentros con el Señor. Amén. Entonces, cuando el gadareno le sale al encuentro, inmediatamente se postra. ¿Sí? Cuando Pablo ve al Señor, le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando Isaías ve al Señor, le dice, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Porque es una necesidad de mostrarle gratitud. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Esas tres cosas que le acabo de mencionar nos llevan a una verdadera libertad espiritual, emocional y mental. Amén. Por eso esto tiene que ser siempre. ¿Sí? No nada más cuando me ministren liberación y me expulsen un demonio. ¿Sí? Si la cosa interna no está bien, yo necesito estas tres cosas. ¿Sí? Necesito verlo, necesito encontrarme con él. ¿Sí? Necesito humillarme delante de él. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí o no? ¿Seguros? Bueno, vámonos a lo que sigue. Entonces, esas tres cosas que encierran muchas cosas es lo que nos lleva a la liberación. Ahora vamos a ver los beneficios de la liberación. Ya con esto terminamos esta parte, o este siguiente capítulo. Vamos a ver los beneficios. Número 1, los primeros. Vamos a ver dos grupos. El primer beneficio, los inmediatos. ¿Sí? La persona es libre, esto se ve inmediatamente. ¿Sí? Aquí está un poquito largo explicar, pero vamos a resumirlo. Bueno, vamos a leerlo. Usted ya se sabe la historia del gadareno. Para no leerla, digo. Espérenme. Marcos. Bueno, lo resumimos pues. Cuando ya el hombre es libre, ¿sí? Dice que llegan todos los que cuidaban cerdos o apacentaban cerdos y la gente de la ciudad. ¿Sí? Y cuando llegan ahí, dice así la escritura: ven al endemoniado sentado, ¿sí? Vestido y en su juicio cabal. Esas tres cosas son muy importantes. Todo eso está en Efesios, mi hermano. Sí, pero está larga la explicación. Entonces nada, vamos a verlo así muy por encimita. Lo más entendible con respecto a la liberación. Dice sentado, así se vio el gadareno después de su liberación. Pues eso habla de una paz, una confianza, lo que pusimos ahí en la diapositiva. Confianza, paz en el corazón y en la mente. ¿Sí? Esa es una evidencia del reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. ¿Sí? Cuando una persona es libre, eso se empieza a ver en su corazón. ¿Sí? Empieza a sentir libre en los tres sentidos que lo estamos viendo. En lo espiritual, de demonios, expulsión de demonios. En lo emocional, ¿sí? La sanidad o la libertad de tanto daño emocional, ¿sí? Y en lo mental, la renovación de la mente. ¿Sí? Cuando eso se da en nosotros, cualquiera de las tres que ya mencioné, se experimenta mucha paz. ¿Sí? Y ahí es donde uno se tiene que examinar. ¿Qué áreas de mi vida no tienen paz? ¿Sí? Entonces ahí te está diciendo algo. Y usted puede decir: no, pues en mi matrimonio no siento paz. Entonces hay algo, quiere decir que ahí no está reinando. ¿Sí? Hay que ver todo lo que está sucediendo para restaurar las cosas. No tengo paz en mi relación con mis padres. No tengo esa paz. Es más,
Apenas pienso en mi mamá y me empiezo a estresar, ¿sí? Pienso en mi papá y se me sube el cortisol, ¿sí? Y me empiezo a hinchar de las manos, de los pies, ¿verdad? Eso está mal, ¿sí? Eso es que en esa área no está el reino de Dios. Algo más está reinando. Y ahí es donde tenemos que examinarnos, mis hermanos, porque eso no me tiene sentado junto al Señor, no me tiene en paz. Y el Señor no es así. Salmo 23, usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Dice que en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, cuando Él me pastorea y me dirige en todo, hay paz. Amén. No significa que no hay luchas, que no hay dificultades, porque abajo lo dice, ¿verdad? Sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea, eso va a venir, ¿sí? Pero hay un reposo. Las áreas financieras, el área sexual, el área en el matrimonio, el área con los padres, ¿sí? Los hijos con los padres con los hijos, todas las áreas. Tiene que dar paz. ¿Estamos bien o no? Entonces, cuando una persona es totalmente libre, está sentado, ¿sí? Tiene paz. Viéndolo en Efesios, ¿dónde dice Efesios que estamos sentados? En lugares celestiales. O sea, hay una posición, ¿sí? Es una posición sobre el enemigo, porque eso dice ahí. Estamos sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Y dentro de eso dice que en Jesús estamos sobre todo principado, toda potestad, ¿sí? Entonces, cuando alguien es verdaderamente libre, experimenta una autoridad. Pero bueno, vámonos más rápido. Número 2, dice que estaba vestido, ¿sí? ¿Qué se refiere al estar vestido? Bueno, libres de vergüenza o de culpa, ¿verdad? ¿Sí? Se vieron desnudos Adán y Eva y sintieron vergüenza, ¿sí? Pero también la vestidura tiene que ver con dignidad, ¿sí? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué le dijeron a los siervos del pródigo? Bueno, del papá del pródigo. Báñenlo, ¿sí? Vístanlo, pónganle un calzado y un anillo en su dedo, ¿sí? Y maten al becerro gordo. Eso, vístanlo y cálcenlo. Lo que está diciendo es: este es hijo, ¿sí? Porque en aquellos tiempos los únicos que usaban calzado en la casa de un rico eran los hijos, ¿sí? Y así identificaban a los esclavos, no traían calzado. Amén. Entonces, las vestiduras, mis hermanos, ¿sí? O estar vestido habla de dignidad. ¿Qué dignidad tiene usted? Les dio la potestad, les dio el derecho, les dio la dignidad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la vestidura que tenemos, ¿sí? Pero alguien que no es libre no tiene vestiduras de hijo, tiene vestiduras de pródigo o tiene vestiduras de esclavo. Amén. ¿Se acuerda usted de Zacarías? Que hay un sacerdote llamado Josué, ¿sí? Que se presenta ante Dios y de volada se deja ir Satanás, ¿verdad? Para acusarlo porque tenía vestiduras viles, ¿sí? O sea, él vestía como esclavo, como pródigo. Amén. Entonces, una persona que es libre tiene una dignidad ante Dios, ¿sí? Y ante el enemigo. Amén. Entonces, el diablo lo ve vestido. Nuestras vestiduras son el nuevo hombre. Pero bueno, esa es otra historia. Eso está en Efesios también. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, vestido, dignidad, ¿sí? Posición, libres de vergüenza, libres de culpabilidad. Somos sus hijos. Amén. Y hay una dignidad por ser hechos hijos de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, eso es lo inmediato, ¿sí? Somos libres, vestiduras, ¿verdad? Salimos de la esclavitud, las vestiduras que se nos da, una dignidad ante Dios. Número 3, había un juicio cabal. Así fue como lo vieron. Pues es una mente libre, ¿sí? De toda influencia. Juicio cabal es saber decidir, ¿sí? Es saber tomar decisiones, no es ser, ¿cómo se dice? Una persona fluctuante, ¿sí? Un niño, ¿verdad? Que no sabe lo que quiere, ¿sí? Que pica aquí, que pica allá, que ha tenido como 1000 trabajos en un año, ¿sí? Y que estudia, no estudia, estudia, no estudia, trabaja y luego no trabaja, y luego estudia y luego no trabaja. Esa mente no tiene un juicio cabal, ¿sí? Entonces, ahí puede ser que la causa sea emocional. Amén. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Entonces, juicio cabal es una mente libre.
¿sí? Una mente sin influencias del enemigo. Amén. Eso es lo inmediato. Así se ve. Y pues uno lo ve en las liberaciones. Cuando a la persona se le sale el diablo, todas estas cosas se ven así. Amén. Pero lo estamos viendo en diferentes formas también. Y la última, dale a la siguiente, porfa. Beneficios a largo plazo. Estos me gustan mucho. Corto plazo ya lo vimos, ¿verdad? Largo plazo, lo que es inmediato, lo que rápido se ve en una persona que sí es libre. Entonces imagínense, mi hermano, cuántas de esas cosas a veces nos faltan, pero vamos a verlos a largo plazo. Si seguimos leyendo ahí en la historia del Gadareno, pues nos vamos a dar cuenta que cuando él es libre, el Señor le dice, bueno, lo empiezan a correr al Señor porque tuvieron miedo. La gente de ahí, de Gadara, lo empiezan a decir, no, vete de nuestra ciudad y no te queremos aquí. Sí, y entonces el Señor se empieza a subir a la barca con sus discípulos y el gadareno se le deja ir, o el exendemoniado, y se va y le dice, Señor, sí, déjame seguirte. Qué hermoso, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo es algo, un beneficio a largo plazo? Bueno, es un deseo fuerte de estar con Jesús, ¿sí? Es una necesidad de tener una relación más íntima con Él. Amén. ¿Se fijan? Entonces hay gente que no nada más está influenciada por demonios y no puede tener esa relación con Dios. Hay gente que por su mente no renovada no puede tener esa relación con Dios. Gente que por sus daños internos, ¿sí?, no puede tener esa relación con Dios. Pero cuando Él nos liberta de esas cosas, ¿sí?, una situación o un beneficio que se empieza a ver en el caminar es un anhelo de estar con Dios. Amén. Entonces, por eso, cuando alguien está avanzando en esa liberación, ¿sí?, se nota en su vida de oración. Quiere estar con Dios. Y yo creo que todos tenemos testimonio así, ¿verdad? Cuando Dios me tocó, ¿sí?, sentí una necesidad. Y a partir de ese día, quiero estar en su presencia, ¿sí? Pero hay gente que no experimenta eso. Pasan los años en el evangelio y tiene una vida de oración muy superficial, ¿sí? Dice el pastor Juan, ¿verdad? Vamos a ponernos la armadura y vamos a hacer esto. Y eso está muy bien, ¿verdad? Y vamos a reprender y vamos a declarar, ¿sí? Pero hay gente que no ora en su casa. Aquí no, ¿verdad? Aquí todos oran en su casa, ¿a que sí? Todos oran en su casa. Entonces, cuando escuchamos eso, no nos cuesta. Y empieza usted hasta a hablar lenguas. Y en el nombre de Jesús y paz. Y empieza a profetizar en lenguas, empieza a declarar la palabra. Sí, porque está bien ejercitado en eso. Sí, pero hay gente que no quiere estar con Jesús. Sí, sí quería. Y hasta le rogaba, déjame estar contigo. Sí. ¿Sí se da cuenta, mi hermano? Entonces, ¿qué podemos decir? Es una vida de comunión con Dios, cada vez más profunda, ¿sí? Porque la persona es libre. Amén. Tiene libertad en su interior, tiene libertad en su mente, tiene libertad espiritual, ¿sí? No está atado, no está endemoniado. Amén. La situación interna va progresivamente o va sanándose, ¿sí? Mentalmente se está renovando. Y por tener esa condición quiere estar con el Señor. Cuando son las reuniones quiere estar aquí, ¿sí? Quiere estar en la iglesia. No lo sacan de la iglesia porque él quiere estar ahí. Es una necesidad. Amén. Es un deseo de estar en la oración. Pues al principio, ¿verdad? Leemos la Biblia y no entendemos nada, pero es una necesidad de leerla. ¿Por qué es eso? Porque es libertad, ¿sí? Pero cuando hay esclavitud aquí y un chamuco ahí metido, no se puede, mi hermano. Sí, hermano, ni siquiera siente uno la necesidad. ¿Está claro? Número 2, ya vamos terminando. El Señor le dice, ¿verdad? No, vete a tu casa, a los tuyos, les dice. Y entonces aquí dice, bueno, ya después empieza a decir ahí, le dice todo eso el Señor. Y dice ahí que el gadareno se fue. Primero no lo podían atar, ¿sí se acuerda? Pero ahora dice, se fue. No se agarró y no, pues ¿quién te entiende? ¿Quieres que te sigamos y lo que siempre sigue? No, dice así. ¿Saben qué es eso? Es un crecimiento en la obediencia, ¿sí? ¿Por qué la gente a veces no crecemos en la obediencia? Sí, estamos viendo 3 áreas, 3 áreas a liberar, no nada más demonios,
¿sí? Ya sea porque hay ataduras espirituales, chamucos pues, o demonios, porque hay situaciones internas que no se sanan o no se han sanado, y situaciones en la mente, ¿sí? Si no soy sano aquí adentro, si no renovo mi cabeza, no puedo ser obediente. Amén, ¿está claro? Pero cuando soy libre, entonces se va desarrollando una vida de obediencia, ni por apariencia, ni por manipulación, ni por malas intenciones, ¿sí? La sujeción es una actitud del corazón que Dios ve, ¿sí? ¿Está claro? Como la rebeldía. La rebeldía es una actitud del corazón que se ve. Bueno, el Señor la ve. Después vienen las acciones, ¿sí? La sujeción es interna y después viene la obediencia o el acto de hacer lo que se nos está mandando. Amén, mis hermanos. Entonces se ve a largo plazo su desarrollo porque él era obediente, ¿sí? Muy obediente. El Señor le dijo: no, mijo, aquí quédese, ¿sí? Es más, vaya con los suyos, ¿sí? Y lo que sigue está hermoso, ¿verdad? Y dice que de volada se fue. No se puso a rogón, no se puso a hacer chisme, no se puso a pelear, no se puso... Inmediatamente lo hizo, obediencia. Y número 3, ¿qué más se desarrolla a largo plazo por causa de ser libres? El Señor le dice: cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Se acuerdan? Entonces dice que se fue y dice ahí, y comenzó a publicar lo que Dios hizo con él, ¿sí? ¿Sabe qué es eso? No es nada más cuando yo, como a veces decimos, yo antes era un drogadicto, ¿sí? Yo antes hacía esto. No, esta es una vida continua, de victoria, ¿sí? Ya no antes nada más, yo ahorita, ¿sí? El Señor me transformó en esto, ¿sí? El Señor me está restaurando en esto. Esta depresión de años ya no me tumba, ¿sí? Ya la tengo bajo mis pies. Amén. Entonces, ¿qué es esto? Es una vida de un testimonio real de victorias, mi hermano. No vive del pasado. Cuando yo empecé, ¿sí? No, cuando empezaba, vieras cómo orábamos, cómo evangelizábamos cuando empezábamos, ¿sí? No, era la Biblia todo el día, veladas, ayunos. Y ahora, ¿por qué ya no? ¿Sí? Se supone que vamos de gloria en gloria, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces es feo decir, es que eran mejores tiempos aquellos. Eso está feo, ¿sí? Uno puede decir, fueron hermosos mis comienzos, pero no quiero volver, ¿sí? Porque cuando empecé estaba súper traumado, ¿sí? Súper atado, ¿verdad? Ahorita ahí la llevamos, pero fue hermoso mis inicios, pero no los cambio por lo de ahorita, ¿sí? Entonces fíjese, es una vida de victoria. Usted sabe que Jesús después fue a Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades, pues se llama Decápolis, 10 ciudades. Dentro de las 10 ciudades estaba Gadara, donde está el Gadareno, ¿sí? Fíjese bien, tiempo después el Señor vuelve a ir a Decápolis, y así ya lo menciona como Decápolis. Gente lo seguía de Decápolis, dice, ¿sí? ¿Por qué seguía Jesús gente de Decápolis? Pues el Gadareno se lo aventó. Entonces este hombre no fue nada más a Gadara, no fue nada más a su casa, fue a Gadara y a 9 ciudades más. Eso es ser libre, ¿sí? Y no es nada más el hecho de evangelizar, es el testimonio real de una vida victoriosa, ¿sí? No es Cristo te ama, con la cara toda así, ¿verdad? Y el Señor te quiere sanar, ¿verdad? Dios quiere restaurar tu matrimonio, ¿sí? Y por dentro pensando, ¿cómo me divorcio? ¿Sí? ¿Sí me entiende, mi hermano? Eso no es ser victorioso, eso es ser religioso, ¿sí? No, una persona de victoria es un testimonio real, ¿verdad? Y su vida refleja esa libertad, ¿sí? Libertad en lo que dice. Por eso lo que hablamos tiene impacto, ¿sí? Eso se llama impartición, amén. Porque lo que hablamos está vivo, no es letra, ¿sí? Es experiencia, ¿sí? Entonces este hombre, fíjense el impacto que trajo su testimonio. ¿Se acuerdan de la samaritana? Sí, la evangelista, ¿verdad? Hermosa mujer samaritana. Se ganó una ciudad sola, ¿sí? Y no se aventó mucho rollo. Nada más dijo, vi un hombre, o me topé un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? Y ahí van todos. Fíjense qué tremendo testimonio. Este hombre así testificó, ¿sí?
Dios hizo cosas grandes conmigo. Se ganó a su familia porque fue a los primeros que fue, cumpliendo lo que Dios mandó en la gran comisión, ¿sí? Primero Jerusalén, y fue a Jerusalén, o fue a su casa con los suyos, y luego Gadara, y luego las 9 ciudades más. Se ganó Decápolis. Después el Señor, ya adelante los evangelios, dice que gente de Decápolis lo seguía, ¿sí? Que vuelve a visitar esos lugares y la gente lo recibió, ¿sí? ¿Por qué lo recibieron? Porque el testimonio de este hombre era una victoria real. Amén. Eso es ser libre, ¿sí? Entonces, si nosotros no somos libres aquí, o libres espiritualmente, no podemos llevar luz, ¿sí? Vamos con pura tiniebla, ¿verdad? Y eso no transforma a nadie. ¿Estamos bien hasta aquí, mis hermanos? Bueno, aquí le vamos a parar, ¿sí? Dios me los bendiga y nos vemos primero Dios la próxima semana. Dios los bendiga.